¿Alguna vez han pensado en todo lo que ustedes han vivido y nunca han contado? Esas experiencias que los marcaron, que los dejaron sin dormir, que hicieron que cuestionaran todo lo que creían saber sobre lo real y lo imposible. Hoy no voy a contarles una de mis historias, hoy les voy a contar las suyas. Este es el primer volumen especial dedicado completamente a ustedes, a la comunidad que ha estado aquí compartiendo sus miedos conmigo. Han llegado cientos de mensajes, correos, comentarios donde me cuentan lo que les pasó. Historias que merecen ser escuchadas, que necesitan salir a la luz, porque el silencio a veces pesa más que el miedo mismo. Seleccioné 5 relatos para este primer volumen, 5 experiencias que me pusieron la piel de gallina cuando las leí. Cada una es diferente, cada una tiene su propio sabor de terror, pero todas comparten algo, son reales, o al menos así las vivieron quienes me las enviaron. La primera historia viene de Manuel, un camionero de Durango, que me contactó hace unos meses. Me escribió a las 3 de la mañana. Decía que no podía dormir, que necesitaba sacar esto de su pecho, porque llevaba meses dándole vueltas. Lo que le pasó fue en agosto de 2023, durante uno de sus recorridos nocturnos por carreteras secundarias. Manuel lleva más de 15 años manejando de noche. Conoce cada curva, cada pueblo fantasma, cada tramo peligroso de esas rutas que la mayoría evita. Él me contó que esa noche salió más tarde de lo normal de Durango, rumbo a Torreón. Eran pasadas las 11, cuando decidió tomar un atajo que conocía bien, una carretera vieja que ya casi nadie usa desde que abrieron la autopista nueva. La razón por la que tomó esa ruta fue simple. Necesitaba llegar antes del amanecer, y ese camino le ahorraba casi 1 hora de viaje. Lo que no sabía es que esa decisión lo pondría frente a algo que ningún mapa puede advertir. Según Manuel, los primeros 40 minutos fueron normales, sin tráfico, solo él y el zumbido constante del motor de su camión. La carretera estaba en mal estado como siempre, con baches que conocía de memoria y curvas cerradas que había recorrido 1000 veces. Pero entonces comenzó a notar algo extraño. El paisaje no cambiaba. Esa sensación la describió como estar manejando en círculos, aunque él sabía que iba en línea recta porque no había tomado ninguna desviación. Fue cuando pasó por tercera vez frente al mismo poste de luz quebrado que el miedo realmente empezó a asentarse en su estómago. Manuel frenó el camión y se bajó a revisar, pensando que tal vez se había equivocado de camino o que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. El aire afuera estaba denso, pesado, y había un silencio que no era natural para esa zona. Normalmente escucharía grillos, el viento entre los mezquites, algo, pero esa noche no había nada más que ese silencio espeso que parecía absorber hasta el sonido de su propia respiración. Encendió una linterna y caminó hacia el frente del camión para orientarse. Fue entonces cuando vio las marcas en el pavimento, unas líneas blancas que no recordaba haber visto antes. No eran de pintura vial normal, eran símbolos, patrones que se repetían cada pocos metros, formando algo que parecía un diseño deliberado. Manuel me dijo que sintió un escalofrío que le recorrió la espalda cuando se dio cuenta de que esos símbolos brillaban levemente en la oscuridad, como si tuvieran luz propia. Decidió subirse al camión y seguir adelante, pero esta vez aceleró más de lo prudente. Necesitaba salir de ahí, necesitaba que el paisaje cambiara, que apareciera algo reconocible. Pero mientras más avanzada, más densa se volvía la oscuridad alrededor. Las luces del camión
parecían no alcanzar muy lejos, como si algo estuviera absorbiendo la luz antes de que pudiera iluminar el camino. Y entonces vio la figura. Estaba parada en medio de la carretera, a unos 50 metros de distancia. Manuel pisó el freno con fuerza. El camión derrapó un poco antes de detenerse completamente. La figura no se movía, solo estaba ahí, una silueta negra recortada contra la oscuridad aún más profunda. No podía distinguir detalles, no podía ver si era hombre o mujer, solo sabía que algo estaba ahí esperando. Durante casi un minuto completo se quedó paralizado, con las manos aferradas al volante y el corazón martilleándole en el pecho. Lo que pasó después fue lo que realmente lo quebró. La figura comenzó a caminar hacia el camión, pero no lo hacía de forma normal. Manuel describió el movimiento como antinatural, como si sus piernas se doblaran en ángulos que no debían ser posibles. Con cada paso que daba, los faros del camión parpadeaban, y en esos parpadeos la figura parecía acercarse más rápido de lo que sus pasos indicaban. Fue en ese momento que Manuel decidió que prefería estrellarse contra lo que fuera antes que quedarse ahí. Pisó el acelerador a fondo y cerró los ojos por un segundo antes del impacto que nunca llegó. Cuando los abrió, estaba en la carretera principal, la autopista nueva, con el tráfico normal de la madrugada alrededor. Su GPS marcaba que había perdido casi 2 horas, pero él jura que no pasaron más de 20 minutos desde que entró a ese atajo hasta que salió. Revisó las cámaras de su camión días después, pero los archivos de esa noche estaban corruptos, no mostraban nada más que estática. Manuel me dijo que desde esa noche no ha vuelto a tomar atajos, que prefiere llegar tarde antes que arriesgarse a perderse otra vez en lo que sea que haya ahí afuera. Dejó de manejar solo de noche. Ahora siempre lleva un copiloto, aunque nunca le ha contado a nadie más lo que vivió esa madrugada. El miedo que escuché en sus palabras cuando me escribió era real. Ese tipo de miedo que no se inventa, que se queda pegado a la piel mucho después de que el peligro ha pasado. Esta es solo la primera de las 5 historias que compartiremos hoy. La siguiente viene de Veracruz, de una casa que guarda secretos que solo los niños pueden ver. La segunda historia de hoy viene de Carolina, una chica de 24 años que vive en Veracruz. Me escribió en un tono que mezclaba frustración con miedo, ese tipo de enojo que viene de no haber sido creída cuando más lo necesitaba. Su historia pasó hace casi 3 años, entre mayo y junio de 2022, en la casa de su abuela materna, una construcción vieja en las afueras de Córdoba, que ha estado en la familia por generaciones. Lo que Carolina y sus primos experimentaron ahí es el tipo de cosa que los adultos siempre descartan como imaginación infantil, hasta que ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Carolina me contó que la casa de su abuela siempre había sido un lugar extraño para ella. Desde niña sentía que algo andaba mal con ciertos cuartos, especialmente con el pasillo largo que conectaba las habitaciones del segundo piso. La abuela había fallecido en marzo de ese mismo año, y la familia decidió reunirse durante las semanas posteriores para revisar sus cosas y decidir qué hacer con la propiedad. Carolina fue asignada junto con sus 2 primos menores, Adrián de 12 años y Sofía de 14, para clasificar cajas en el ático, mientras los adultos se ocupaban de los documentos importantes en la planta baja. Desde el primer día notaron que algo estaba diferente en la casa. Carolina describió una sensación constante de ser observada, como si alguien estuviera parado justo detrás de ti,
pero cuando volteabas no había nadie. Los primos también lo sentían, pero al principio ninguno quiso decir nada, pensando que era solo la tristeza por la muerte reciente de la abuela. Pero el tercer día, cuando estaban solos en el ático, Sofía encontró algo que cambiaría todo. Un diario viejo, escondido dentro de una maleta de cuero, que llevaba décadas sin abrirse. El diario pertenecía a la abuela, pero era de cuando ella era joven, probablemente de sus 20 años. Las primeras páginas eran normales, relatos cotidianos de su vida, sus amigas, sus planes de boda. Pero conforme avanzaban las entradas, el tono cambiaba drásticamente. Comenzó a escribir sobre voces que escuchaba en la noche, sobre sombras que se movían por el pasillo sin hacer ruido, sobre una presencia que ella llamaba la señora del espejo. La abuela escribía con terror evidente, con frases que se volvían cada vez más desesperadas, suplicando que la dejaran en paz. Carolina me dijo que leyeron el diario en voz alta entre los tres, sentados en el piso polvoriento del ático. Fue cuando Adrián leyó la parte donde la abuela describía cómo la señora del espejo le hablaba a través del reflejo del tocador antiguo que escucharon el primer golpe. Venía de abajo, del segundo piso, un sonido seco, como si alguien hubiera golpeado una puerta con fuerza. Los tres se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, esperando escuchar los pasos de algún adulto investigando, pero no llegó nadie. Solo hubo silencio, y luego otro golpe, este más cerca, como si estuviera subiendo las escaleras hacia el ático. Bajaron corriendo a buscar a sus padres, pero cuando llegaron, todos les dijeron que no habían escuchado nada. Los adultos estaban en la cocina discutiendo sobre la venta de la casa, demasiado ocupados para prestarles atención real. Carolina recuerda la impotencia de ese momento, la sensación de saber que algo grave estaba pasando, pero no tener forma de hacer que los demás lo entendieran. Decidieron no volver al ático ese día, pero el diario se lo llevó Carolina escondido en su mochila, con la intención de seguir leyéndolo en casa. Esa noche, mientras los adultos cenaban en el comedor, los tres primos se reunieron en la habitación que compartían. Carolina continuó leyendo el diario y descubrió que su abuela había intentado deshacerse de la señora del espejo, cubriéndolo con una sábana, pero eso solo había empeorado las cosas. Las voces se volvieron gritos, los objetos comenzaron a moverse solos, y la presencia se manifestaba ahora en todos los espejos de la casa. La última entrada del diario era de julio de 1958, y terminaba abruptamente con una sola frase repetida 15 veces. Ella no me deja dormir. Fue entonces cuando escucharon el rasguño. Venía de adentro del armario de la habitación, un sonido constante como uñas largas, arrastrándose contra la madera desde dentro. Sofía empezó a llorar, Adrián se quedó paralizado, y Carolina fue la única que tuvo el valor de acercarse. Me dijo que cuando puso la mano en la manija del armario, sintió un frío que le quemaba la palma, pero aún así la giró y abrió la puerta de golpe. Adentro no había nada más que la ropa vieja de la abuela, pero el espejo de cuerpo completo que estaba montado en la parte interior de la puerta mostraba algo diferente. En el reflejo podían ver la habitación tal como estaba, pero había una cuarta figura parada en la esquina junto a la ventana. Era una mujer alta, con el cabello largo y negro que le cubría la cara, vestida con algo que parecía un camisón blanco manchado. Carolina describió que la figura no se movía, pero podía sentir sus ojos clavados en ellos a través del cabello. Lo más aterrador es que cuando los tres voltearon a ver la esquina real de la habitación,
No había nadie ahí. Solo el reflejo mostraba a la mujer parada en silencio. Gritaron por ayuda, y esta vez los adultos sí subieron corriendo. Pero para cuando llegaron, el reflejo había vuelto a la normalidad y la figura había desaparecido. Los padres los regañaron por asustar a todos. Dijeron que era una broma de mal gusto, considerando que acababan de perder a la abuela. Nadie les creyó, ni siquiera cuando Carolina mostró el diario. Los adultos lo descartaron como las fantasías de una mujer que probablemente sufría de ansiedad en su juventud. Nada más que eso. La familia terminó vendiendo la casa 2 meses después. Carolina me dijo que ninguno de los 3 primos ha vuelto a hablar de lo que vieron esa noche, que es un tema que quedó enterrado por el miedo y la vergüenza de no haber sido creídos. Pero ella todavía tiene el diario, lo guarda en una caja de seguridad en su departamento. A veces lo lee y se pregunta qué fue realmente la señora del espejo, si era algo que ya estaba en la casa, o si la abuela trajo algo consigo sin querer. Lo que sí sabe es que hay cosas que los adultos no quieren ver, y esa negación no hace que dejen de existir. La tercera historia nos lleva a un lugar muy diferente, a una bodega industrial en Monterrey, donde el silencio nocturno esconde presencias que ninguna cámara de seguridad debería captar. Roberto es vigilante nocturno en Monterrey, una chamba que lleva haciendo desde hace 8 años. Me contactó después de ver varios de mis videos. Decía que necesitaba contar lo que le pasó, porque ya no aguantaba guardárselo solo para él. Su historia sucedió en octubre de 2021, durante uno de sus turnos normales en una bodega industrial en la zona de Santa Catarina. Roberto me explicó que su trabajo consistía en hacer rondas cada hora, revisar las cámaras de seguridad y básicamente asegurarse de que nadie entrara a robar la mercancía que almacenaban ahí. La bodega donde trabajaba no era pequeña. Tenía casi 3.000 metros cuadrados, divididos en pasillos enormes, llenos de estantes metálicos que llegaban hasta el techo. Durante el día había movimiento constante, montacargas yendo y viniendo, trabajadores cargando y descargando camiones, el ruido típico de un almacén activo. Pero de noche todo eso desaparecía y quedaba un silencio pesado que Roberto describió como antinatural, el tipo de silencio que te hace consciente de cada sonido que produces, cada paso, cada respiración. Él me dijo que con el tiempo uno se acostumbra, que aprendes a diferenciar los sonidos normales de la bodega cuando está vacía. El metal expandiéndose por los cambios de temperatura, el zumbido del sistema eléctrico, ese tipo de cosas. Pero esa noche de octubre algo estaba diferente desde el momento en que comenzó su turno a las 11 de la noche. Roberto llegó y relevó al guardia del turno anterior, un tipo callado que normalmente se iba sin decir mucho más que buenas noches. Pero esa vez se quedó parado en la puerta por un momento, mirando hacia adentro de la bodega, con una expresión que Roberto no supo interpretar. Le preguntó si todo había estado tranquilo, y el otro guardia solo asintió. Pero antes de irse, le dijo algo extraño. Si escuchas pasos en el pasillo 7, no vayas a investigar, solo espera a que paren. Roberto pensó que era una broma pesada, el tipo de cosas que los guardias nocturnos se dicen entre ellos para pasar el rato, pero la seriedad en la voz del otro tipo le dejó una sensación incómoda. Las primeras 2 horas fueron normales. Hizo sus rondas, revisó las puertas, chequeó las cámaras desde la oficina de vigilancia. Todo estaba en orden, la bodega vacía como debía estar, sin señales de nada fuera de lo común. Fue pasadas la 1 de la mañana cuando escuchó el primer ruido que no encajaba.
Venía de la parte trasera de la bodega, un sonido metálico, como si algo pesado se hubiera caído de uno de los estantes. Roberto agarró su linterna y su radio, siguió el protocolo que le habían enseñado y se dirigió hacia el área donde había escuchado el ruido. Cuando llegó al pasillo donde creía que había sido el ruido, encontró todo en su lugar. Los estantes estaban llenos de cajas y mercancía, perfectamente ordenada, nada en el suelo, ninguna señal de que algo se hubiera movido. Iluminó con la linterna desde el principio hasta el final del pasillo. Revisó las etiquetas de los estantes. Caminó despacio buscando cualquier cosa fuera de lugar, pero no había nada. Eso fue lo que más lo inquietó, porque Roberto jura que el sonido había sido fuerte, lo suficientemente fuerte como para despertar a alguien si estuviera durmiendo, pero no había rastro de qué lo había causado. Regresó a la oficina de vigilancia y decidió revisar las grabaciones de las cámaras para ver si habían captado algo. Retrocedió la grabación del pasillo donde había estado hace unos minutos. Vio su propia imagen caminando y revisando, pero cuando llegó al momento justo antes de que él apareciera en cuadro, vio algo que le heló la sangre. En la pantalla, clara como el día, había una figura al final del pasillo. No era una sombra, no era un efecto de la luz mala. Era una persona parada completamente inmóvil, mirando directamente a la cámara. Roberto me dijo que sintió el estómago encogiéndose cuando se dio cuenta de que esa figura había estado ahí mientras él caminaba por ese pasillo, y él no había visto a nadie. Pausó la grabación y amplió la imagen lo más que pudo. La figura era alta, vestía algo oscuro, pero lo que más le impactó fueron los ojos. Incluso con la calidad regular de la cámara de seguridad, podía ver que los ojos de esa persona brillaban, reflejaban la luz de una forma que no era normal. Intentó convencerse de que era un intruso, que alguien había entrado a robar y simplemente no lo había visto en la oscuridad. Pero entonces la figura hizo algo que no tiene explicación. Desapareció. No salió caminando del cuadro, no se escondió detrás de un estante, simplemente dejó de estar ahí de un fotograma al siguiente. Roberto me contó que en ese momento consideró seriamente llamar a la policía o al supervisor. Pero, ¿qué les iba a decir? ¿Que vio a alguien en la cámara que luego desapareció, como por arte de magia? Sabía que no le iban a creer, que probablemente pensarían que se había quedado dormido y estaba confundiendo un sueño con la realidad. Así que decidió seguir con su trabajo, completar el turno, pero esta vez mantenerse en la oficina de vigilancia, monitoreando las cámaras en lugar de hacer las rondas físicas. Durante la siguiente hora, revisó cada cámara obsesivamente, cambiando de una a otra cada pocos segundos, buscando cualquier movimiento anormal. Fue en la cámara del pasillo 7, exactamente el pasillo que el guardia anterior le había mencionado, donde vio los pasos. No vio a nadie caminando, pero en la pantalla podía ver claramente cómo el polvo del suelo se levantaba en patrones de pisadas, como si alguien invisible estuviera caminando por el pasillo. Los pasos iban lentos, deliberados, y Roberto podía escuchar a través del sistema de audio de las cámaras un sonido de arrastre, como si lo que fuera que estaba caminando arrastrara algo pesado detrás. Se quedó paralizado viendo la pantalla, incapaz de apartar la mirada mientras las huellas invisibles avanzaban por el pasillo. Llegaron hasta el final, se detuvieron frente a la cámara, y entonces escuchó algo que nunca olvidará. Un susurro que salió de los parlantes de la computadora, tan claro que parecía que alguien estaba susurrando directamente en su oído. La voz decía un nombre,
Lo repetía una y otra vez, pero Roberto no pudo entender qué nombre era. Lo único que sabía es que cada vez que la voz repetía ese nombre, sentía un peso en el pecho que le dificultaba respirar. Los pasos desaparecieron después de unos minutos que para Roberto parecieron horas. El resto de su turno lo pasó sentado en la oficina con todas las luces encendidas, revisando las cámaras sin parar hasta que llegó la hora de su relevo a las 7 de la mañana. Cuando el siguiente guardia llegó, Roberto le contó todo lo que había pasado. El otro tipo solo asintió sin sorpresa y le dijo que todos los que trabajan el turno de noche eventualmente ven o escuchan algo, que es mejor no hablar de eso con los jefes porque te cambian de turno y pierdes el pago extra nocturno. Roberto me confesó que siguió trabajando ahí por 6 meses más después de esa noche, pero nunca volvió a estar cómodo. Cada turno era una lucha contra el miedo, cada sonido lo ponía en alerta máxima. Finalmente renunció y ahora trabaja de día en otro lugar, pero me dijo que todavía tiene las grabaciones de esa noche guardadas en una memoria USB. Las ha visto docenas de veces, intentando encontrar una explicación lógica, pero nunca la ha encontrado. Lo único que sabe es que hay bodegas que guardan más que solo mercancía. La cuarta historia nos lleva a un salón de clases vacío, donde una maestra descubrió que algunos edificios nunca están realmente solos. Andrea es maestra de primaria en Puebla. Tiene 32 años y lleva casi una década enseñando en la misma escuela pública del centro de la ciudad. Me escribió un correo largo, detallado, donde me contaba que lo que le pasó en septiembre de 2020 cambió completamente su relación con el lugar donde trabaja. Según ella, antes de esa noche, la escuela era solo su lugar de trabajo. Un edificio viejo pero familiar, donde había formado muchos recuerdos buenos con sus alumnos. Pero después de lo que experimentó, cada vez que entra al edificio, siente un peso en el estómago que no se va hasta que sale. La noche en cuestión fue un martes de septiembre. Andrea se había quedado tarde calificando exámenes y preparando material para la clase del día siguiente. En esos días de pandemia, las clases eran mitad presenciales y mitad en línea, así que había mucho más trabajo administrativo que de costumbre. Normalmente se iba a las 6 de la tarde, cuando el personal de limpieza terminaba, pero ese día les dijo que se fueran y que ella cerraría porque todavía le faltaban al menos 2 horas de trabajo. El conserje le dejó las llaves, le recordó trabar bien la puerta principal y se fue junto con las señoras de la limpieza pasadas las 7. Andrea me contó que al principio todo estuvo bien. Trabajaba en su salón del segundo piso con las luces encendidas, escuchando música suave en su teléfono para no sentirse tan sola. La escuela tiene 3 pisos y está construida en forma de U, con un patio central y pasillos largos que conectan los salones. Durante el día está llena de ruido, gritos de niños, risas, el bullicio constante de cientos de estudiantes moviéndose de un lado a otro. Pero vacía, de noche, ese mismo edificio se transforma en algo completamente diferente. Cada sonido se amplifica, cada sombra parece más profunda de lo normal. Fue alrededor de las 8:30 cuando escuchó el primer ruido que la sacó de su concentración. Venía del piso de arriba, del tercer piso, un sonido claro de pasos caminando por el pasillo. Andrea pausó su música y se quedó quieta escuchando. Los pasos eran lentos pero constantes, como si alguien estuviera caminando de un extremo del pasillo al otro sin prisa. Su primera reacción fue pensar que tal vez algún maestro o miembro del personal
se había quedado trabajando también y no se había dado cuenta, aunque era extraño, porque ella era la única con llaves esa noche. Decidió subir a revisar, más que nada para saludar y confirmar que no estaba sola en el edificio. Subió las escaleras que conectan el segundo piso con el tercero, llamando en voz alta para anunciar su presencia. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes de concreto. Cuando llegó al pasillo del tercer piso, las luces estaban apagadas como era de esperarse. Andrea encendió las luces del pasillo y caminó lentamente mirando hacia los salones, asomándose por las ventanas de las puertas para ver si había alguien dentro trabajando con una lámpara o su celular. Todos los salones estaban vacíos, las sillas sobre las mesas, como las dejan para facilitar la limpieza, los pizarrones limpios, todo en orden. Andrea me dijo que sintió un escalofrío recorriéndole la espalda cuando se dio cuenta de que no había nadie más ahí, pero definitivamente había escuchado los pasos. Se convenció a sí misma de que tal vez había sido el edificio asentándose, que las construcciones viejas hacen ruidos extraños, que su mente le estaba jugando chueco por estar sola. Bajó de vuelta a su salón, decidida a terminar su trabajo rápido e irse a casa, pero apenas se sentó de nuevo en su escritorio cuando escuchó algo que hizo que se le erizara cada vello del cuerpo. Era el sonido de niños cantando, voces infantiles que venían de algún lugar del edificio. La canción era conocida, una de esas rondas que los maestros enseñan en el kinder, pero había algo profundamente equivocado en cómo sonaba. Las voces estaban desafinadas, cantaban a ritmos ligeramente diferentes, como si cada niño estuviera en su propio tiempo, y había un eco antinatural que hacía que las palabras se arrastraran más de lo que debían. Andrea salió de su salón y se paró en el pasillo intentando ubicar de dónde venía el canto. Parecía moverse. Primero sonaba como si viniera del piso de abajo, luego del mismo piso donde estaba ella, luego de arriba otra vez. Caminó hacia las escaleras y el sonido se hizo más fuerte. Ahora podía distinguir que no eran solo voces cantando. También había risas mezcladas con la canción, risas que sonaban forzadas y mecánicas. Bajó las escaleras hacia el primer piso, siguiendo el sonido que ahora parecía venir del patio central. Cuando llegó al borde del patio y miró hacia el espacio abierto en el centro de la escuela, lo que vio la dejó paralizada. En el patio, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas altas, había sombras moviéndose. No eran sombras proyectadas por nada, eran figuras oscuras que se movían en círculo como niños jugando una ronda, y el canto venía de ellas. Andrea me describió que las sombras tenían forma humana, pero eran planas, bidimensionales, como si alguien hubiera recortado siluetas de papel negro y las hubiera puesto a bailar. Se quedó ahí parada no sé cuánto tiempo, hipnotizada por el movimiento de las sombras, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Fue cuando una de las sombras se separó del círculo y comenzó a moverse hacia ella que finalmente reaccionó. La sombra se deslizaba por el suelo del patio, acercándose rápido, y Andrea jura que aunque no tenía cara, podía sentir que la estaba mirando directamente. Corrió de regreso a las escaleras, subió los 2 pisos casi sin respirar, llegó a su salón y cerró la puerta de un golpe. Se quedó ahí dentro con la espalda pegada a la puerta, escuchando su propio corazón martilleándole en los oídos. El canto había parado. Todo el edificio estaba en silencio otra vez. Pero ese silencio era peor que los ruidos, porque Andrea sabía que algo estaba ahí afuera esperando.
Agarró su celular para llamar a alguien, a su esposo, a la policía, a quien fuera, pero no tenía señal. Intentó varias veces, pero el teléfono simplemente no podía hacer llamadas ni mandar mensajes, como si algo estuviera bloqueando la señal. Pasó las siguientes 3 horas encerrada en su salón, sentada en el piso con la espalda contra el escritorio, mirando fijamente la puerta. Cada pocos minutos escuchaba pasos en el pasillo, a veces cerca, a veces lejos, pero nunca se detenían frente a su puerta. Andrea me dijo que en algún momento, cerca de la medianoche, escuchó voces de niños justo afuera de su salón. No estaban cantando esta vez, estaban hablando entre ellos en susurros, como si estuvieran compartiendo secretos. Intentó escuchar qué decían, pero las palabras eran incomprensibles. Sonaban como español, pero al revés, o en un idioma que nunca había oído. A las 3 de la mañana todo paró de golpe. El silencio que siguió era diferente. Se sentía normal, vacío de la forma correcta. Andrea esperó 1 hora más antes de atreverse a abrir la puerta de su salón. El pasillo estaba vacío. Las luces seguían encendidas donde ella las había dejado. Todo parecía normal. Bajó corriendo las escaleras, abrió la puerta principal con manos temblorosas y salió a la calle sin mirar atrás. Solo cuando estuvo en su carro con las puertas trabadas y el motor encendido, se permitió llorar. Andrea no volvió a quedarse sola en la escuela después de esa noche. Le inventó una excusa al director sobre problemas de ansiedad y ahora siempre se va cuando se van todos los demás. Me confesó que hay días en que siente miradas cuando camina por los pasillos, que a veces escucha risas de niños que no coinciden con los niños que están jugando en el patio. La peor parte, me dijo, es que ahora cuando mira a sus alumnos jugando en el recreo, a veces cuenta más sombras de las que debería haber. Nos queda una última historia para cerrar este especial, la de los hermanos Martínez y lo que encontraron en la Sierra de Chihuahua. La última historia de este primer volumen especial viene de los hermanos Martínez, Daniel y Lucía, de Chihuahua. Me escribieron juntos, turnándose para contarme diferentes partes de lo que vivieron, porque, según ellos, ninguno de los dos podría contar la historia completa solo. Lo que les pasó fue en diciembre de 2022, durante un viaje familiar a la sierra que hacían cada año para visitar a unos parientes que viven en un rancho aislado. El viaje siempre había sido normal, un trayecto de horas por carreteras de terracería y caminos de montaña que conocían de memoria, pero ese año algo en el camino había cambiado. Daniel, el mayor de 35 años, manejaba la camioneta familiar. Iban él, su hermana Lucía de 32, sus padres que ya pasaban de los 60 y los 2 hijos pequeños de Lucía de 7 y 9 años. Salieron temprano de Chihuahua, alrededor de las 7 de la mañana, con la intención de llegar al rancho para la hora de la comida. Las primeras 2 horas fueron, como siempre, carretera pavimentada, música en el radio, los niños jugando en el asiento de atrás. Pero cuando tomaron el desvío hacia los caminos de terracería que llevan a la sierra, notaron algo inmediatamente extraño. No había otros vehículos. Eso por sí solo no sería tan raro. Son caminos poco transitados. Pero Daniel me explicó que siempre, sin falta, te cruzas con al menos 2 o 3 camionetas en ese tramo. Son rancheros de la zona, transportistas, gente local que conoce los caminos. Pero ese día no vieron a nadie, ni una sola alma en todo el trayecto. Lo segundo que notaron fue el silencio cuando bajaron las ventanas para que entrara aire fresco. Normalmente escucharías pájaros, insectos,
el viento entre los árboles, pero no había nada de eso. La sierra estaba completamente silenciosa, como si todos los animales se hubieran escondido o huido. Lucía fue la primera en ver las marcas en los árboles. A los lados del camino, en los troncos de los pinos, había símbolos tallados que ella no recordaba haber visto antes. No eran marcas naturales ni señales de tránsito, eran patrones deliberados, casi geométricos, tallados profundamente en la corteza. Le señaló a Daniel que se detuviera un momento para verlas mejor, y cuando bajaron de la camioneta a examinar uno de los árboles, se dieron cuenta de que las marcas estaban frescas. La madera expuesta todavía tenía esa humedad y ese color claro que indica que el corte es reciente. Tal vez de esa misma mañana. Los niños preguntaron qué estaban viendo y los padres les dijeron que solo eran marcas que hacen los guardabosques, nada importante, sigan jugando. Pero Daniel y Lucía intercambiaron una mirada que compartía la misma preocupación. Esas marcas estaban en todos los árboles que alcanzaban a ver, formando una línea a ambos lados del camino, como si estuvieran delimitando algo. Decidieron seguir adelante. Ya estaban más de la mitad del camino y no tenía sentido regresar, pero Daniel aumentó un poco la velocidad, tratando de pasar ese tramo lo más rápido que las condiciones del camino permitieran. Fue media hora después cuando la camioneta empezó a fallar. El motor tosía, perdía fuerza, y Daniel tuvo que orillarse porque el vehículo simplemente se apagó. Intentó arrancarlo varias veces, pero no hubo respuesta, como si la batería estuviera completamente muerta, a pesar de que todos los indicadores marcaban que estaba bien. El padre de Daniel, que había sido mecánico toda su vida, bajó a revisar el motor. Lo que encontró no tenía sentido. Todo estaba en perfecto estado. No había ninguna razón técnica para que el motor no arrancara. Mientras estaban ahí parados al lado del camino, discutiendo qué hacer, Lucía notó que su brújula de mano, que siempre llevaba en su mochila, estaba actuando de forma extraña. La aguja giraba sin parar, dando vueltas completas una y otra vez, sin detenerse en ningún punto cardinal. Sacó su teléfono para intentar usar el GPS, pero no tenía señal, lo cual era normal en la sierra. Pero lo extraño era que el GPS tampoco podía ubicar su posición. La aplicación mostraba su ubicación en medio del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de donde realmente estaban. Los niños fueron los primeros en verlo. El más pequeño jaló la manga de Lucía y señaló hacia el bosque a un lado del camino. Entre los árboles, a unos 50 metros de distancia, había algo moviéndose. No caminaba como una persona o un animal. Se movía de árbol en árbol de una forma fluida, como si se deslizara o flotara. Era difícil distinguir su forma exacta, porque parecía cambiar. A veces se veía humanoide, alto y delgado, y otras veces se expandía y se hacía más grande que los árboles mismos. Lo único constante era que se estaba acercando a ellos. Daniel me dijo que el miedo que sintió en ese momento fue primordial, instintivo, el tipo de terror que te dice que estás frente a un depredador. Gritó a todos que subieran a la camioneta, cerró las puertas con seguro y volvió a intentar arrancar el motor con manos temblorosas. La cosa en el bosque se había detenido en el límite de los árboles, justo donde empezaba el camino, como si hubiera una línea invisible que no podía o no quería cruzar. Desde esa distancia podían ver que brillaba levemente, una luminiscencia azul verdosa que pulsaba como si tuviera corazón. El motor arrancó de golpe, sin explicación, como si nunca hubiera estado muerto.
Daniel aceleró sin mirar atrás, levantando una nube de polvo en el camino. Lucía volteó a ver por el espejo lateral, y lo que vio la marcó para siempre. La cosa no se había quedado atrás. Los estaba siguiendo, pero manteniéndose siempre en el bosque, moviéndose paralela al camino a una velocidad que no debería ser posible. Se mantuvo con ellos durante casi 20 minutos, deslizándose entre los árboles sin esfuerzo aparente, hasta que finalmente desapareció cuando llegaron a un área donde el bosque se abría hacia pastizales. Cuando finalmente llegaron al rancho, casi 2 horas tarde, sus parientes notaron inmediatamente que algo andaba mal. Les contaron lo que habían visto, pero los del rancho no parecieron sorprendidos. Les dijeron que en las últimas semanas varios rancheros habían reportado cosas extrañas en esa zona de la sierra, animales comportándose raro, luces en el bosque de noche, marcas en los árboles. Algunos decían que era cosa de narcotraficantes marcando territorio, otros hablaban de cosas más antiguas, de leyendas de la región sobre guardianes del bosque que no quieren que la gente entre a ciertas áreas. Los Martínez se quedaron en el rancho solo 2 días en lugar de la semana que habían planeado. En el viaje de regreso, tomaron la carretera pavimentada más larga que rodea la sierra, añadiendo 3 horas al trayecto, pero evitando por completo los caminos donde habían tenido el encuentro. Daniel me dijo que desde entonces ha investigado sobre fenómenos similares en la zona y ha encontrado relatos de otros que han visto cosas parecidas, pero nunca hay explicaciones concretas. Lo único que sabe con certeza es que hay lugares en la sierra donde no deberías estar, y algo en ese bosque estaba dejando muy claro que ellos no eran bienvenidos. Y con esto llegamos al final de este primer volumen especial de historias de ustedes, de la comunidad. Quiero agradecer profundamente a Manuel, Carolina, Roberto, Andrea y los hermanos Martínez por confiar en mí sus experiencias, por atreverse a compartir lo que vivieron sabiendo que muchos no les creerán. Sus historias son importantes, son reales para ustedes, y eso es lo que importa. Si llegaste hasta aquí y tienes tu propia historia que contar, quiero escucharla. Para el volumen 2, necesito que me envíen sus relatos por escrito a mi correo que aparece en la descripción de este video. La historia debe tener máximo 1500 palabras, debe incluir tu nombre o apodo, tu ubicación general sin ser específico, la fecha aproximada de cuándo pasó y los detalles más importantes de tu experiencia. Si tu historia es seleccionada, te daré crédito completo en el video y tu experiencia será escuchada por miles de personas. La promesa es simple. Si este volumen tiene buena respuesta, si ustedes demuestran que quieren más de esto, haré el volumen 2 sin dudarlo. Las historias están ahí afuera, solo necesitan ser contadas.